Saludos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Mi nombre es Paola Arroyo Guzmán. Yo soy moderadora de este espacio que hemos creado en Microjuris que se llama Detrás de la Toga. Hoy tengo el placer de tener como invitado especial al juez Rafael Martínez Torres, con quien vamos a estar repasando y reflexionando un poco sobre el paso durante estos 15 años. Saludos, juez. Saludos, encantado de estar contigo. Me gustaría comenzar un poco sobre quién es usted, quién es el juez Rafael Martínez Torres. Pues yo soy una persona común y corriente, un ciudadano normal. La gente tiene esas ideas de que nosotros estamos en una nube, en una torre. No, yo soy un ciudadano normal, vengo aquí a trabajar con mucho gusto todos los días y cuando salgo voy a mi casa como todo el mundo a hacer las tareas domésticas, a relajarse un rato y a prepararse para lo que la vida le trae a uno, que son las mismas preocupaciones y los mismos problemas de la gente. Cogemos los mismos tapones, los mismos hoyos en la carretera, consumimos la misma comida, compramos en los mismos sitios, no hay nada diferente. ¿Qué haces cuando no estás en el tribunal? ¿Qué haces cuando sales del tribunal? Pues cuando salgo del tribunal, usualmente, salvo que haya otro asunto ese día, voy a mi casa y hago como hace todo el mundo, uno a relajarse, a bajar velocidad. Claro. Y veo un poco de televisión, si tengo algún libro pendiente, que es muy raro porque bastante que uno ha leído durante todo el día, pues también le doy una ojeada. Me pongo al día, hablo con mi esposa, me ocupo de todas esas cosas, de la perrita, todas esas cosas. Hasta que al otro día, pues la misma rutina. Y los fines de semana, pues lo que hace todo el mundo, hacer las tareas domésticas, ponerse uno al día, ir a la iglesia, ese tipo de cosas. Si no hubiese sido juez, ¿qué otra profesión le hubiera gustado ejercer? Yo toda la vida pensé que iba a ser abogado. Si no hubiera sido juez de abogado por ahí llevando mis casos, hubiera sido muy feliz, como lo fui antes de ser juez. Pero yo nunca pensé que iba a hacer otra cosa. Otra cosa, ya estaba usted decidido a lo que quería. Sí. Interesante. ¿Cómo fue? Vamos a repasar un poco sobre ese primer día en el Tribunal Supremo y cómo lo compararon al día de hoy. ¿Qué sintió? Bueno, obviamente el orgullo pues de haber llegado aquí, que no es fácil, no todo el mundo llega, ¿no? Claro. Pero no era un trabajo muy difícil al que yo hacía. Yo venía ya de juez por muchos años en el Tribunal de Apelaciones, así que ver recursos apelativos no es nuevo. Lo que era nuevo pues era la gente con la que uno venía a trabajar, era mucho más. Uno tenía que trabajar con más gente a la vez, prepararse. Pero me acuerdo que llegué y eso fue a correr enseguida, porque juramentamos un martes y teníamos ya reunión del tribunal el viernes, o sea que a prepararse a leerse como 90 asuntos. También me habló un poco de que usted fue oficial jurídico, ¿no? Sí, y todo eso ayudó allá, uno conocía el trabajo, yo conocía aquí el aspecto, o sea, me acuerdo que llegué aquí y yo siempre le decía al juez presidente Hernández de entonces, yo le decía, yo estuve aquí primero que tú. Pero en broma, pues hacíamos esas cosas. Reflexionemos un poco sobre estos últimos 15 años en el Tribunal Supremo. ¿Qué es lo más valioso que ha aprendido durante estos últimos años? Mira, uno aprende, especialmente en este tipo de trabajo, que todo es más pausado, más lento. Una cosa que uno aprende y que le doy gracias a Dios porque es una buena cualidad, es paciencia. No, las cosas aquí no van a salir con la prisa que uno quisiera que salgan. No salen con la rapidez, digamos, del tribunal de primera instancia, porque hay que tomar en cuenta la posición de más personas. Es un trabajo colegiado y más silencioso. Menos, aquí uno no atiende público directamente, aquí todo es por expediente. Y lo otro es a uno casi hacer de un poquito de psicólogo, porque uno tiene que aprender a trabajar con diferentes personas, cada una tiene su personalidad, sus gustos, puntos de vista. Sus puntos de vista son diferentes y eso es lo que enriquece este trabajo, pero también es un reto. Uno enseguida aquí el puesto te enseña a que tú no mandas solo, te enseña humildad enseguida en ese sentido, de que tienes que contar con otros. Okay.
Interesante también, hablando en ese punto de la rapidez, en un mundo que cada vez está más sediento de la rapidez, de la instantaneidad, un poco tener esa perspectiva es interesante de parte de usted, que hay que adquirir paciencia en estos procesos. Y especialmente aquí se mueve más lento y es a propósito. Claro. O sea, tú quieres un ambiente donde la gente pueda estudiar, los jueces puedan ponderar los puntos de derecho, puedan hablar entre sí. Todo eso toma tiempo. No sé, si apresuras una decisión, puede que tomes una decisión equivocada. Qué interesante. Me gustaría también, por esa misma línea, hablar sobre si en algo ha cambiado un poco su filosofía judicial desde que llegó al Tribunal Supremo. No, en realidad no. Yo sigo teniendo la misma manera de interpretar. Sí, pues quizás es más visible ahora por la posición, pero yo siempre he tendido a pegarme al texto de la ley, a la prueba, y no irme por las ramas. También me gustaría un poco repasar con usted si fue lo que imaginó en ese comenzar de usted como oficial jurídico, luego en el apelativo. ¿Fue lo que imaginó? Quizá el haber sido oficial jurídico ya me condiciona un poco a decirte que sí, ¿Que porque sí? ya uno tiene la experiencia de verlo desde adentro. Que estábamos hablando un poco de eso ahorita. Sí, de verlo desde adentro. No es lo mismo que si uno llega aquí sin haber tenido esa experiencia. O sea, porque para mí pues había menos cosas nuevas. Incluso cuando llegué al Tribunal de Apelaciones, cuando yo llegué allí, mi primera impresión fue, bueno, pues yo estoy haciendo lo que hacía el oficial jurídico. Claro. Estoy investigando, estoy escribiendo. La diferencia es que ahora la decisión la tengo que tomar yo. Y uno va... Esa es la manera simple de verla, pero es un buen principio. No había sorpresa, pero sí es bien diferente a lo que uno hace como abogado. Como abogado uno lo que hace es defender una posición. Como juez uno tiene que buscar cuál es la mejor decisión, la que se apega más a la ley, qué consecuencias tiene. Muchas veces uno como abogado no está pendiente a eso, uno lo que quiere es ganar el caso. Hablemos un poco sobre las decisiones donde hemos visto la unanimidad del cuerpo. Vamos a comenzar, me gustaría un poco repasar sobre el significado, ¿no?, de esa palabra. ¿Qué significa unanimidad? Bueno, unanimidad te refieres a que todos los jueces voten por una decisión. Mira, la unanimidad pues sí refleja un consenso mayor, refleja un punto de vista que logra el consenso. Quiere decir que esa posición logró convencer a todos los jueces del tribunal, pero esa no es la norma. Y no es a lo que el sistema aspira necesariamente. Uno aspira a que haya un consenso, pues si la unidad lo recoge, magnífico, pero muchas decisiones importantes en la historia judicial no han sido unánimes. De hecho, la mayoría no han sido, ni aquí ni fuera de aquí. Y aunque en ese sentido yo no veo la unanimidad como yo quiero alcanzar la unanimidad. No, uno lo que quiere alcanzar es la decisión que uno considera correcta. Pero si es unánime, pues mejor, en el sentido de que uno logra convencer más gente. Pero no quiere decir que si una decisión no es unánime de alguna manera cree dudas o plantea. No, sencillamente significa que aquí hay 9 personas, cada una con un pensamiento, y hay algunas que piensan distinto. ¿Qué nos podrías contar sobre ese proceso de convencer o sea, convencer a sus pares para la toma de una decisión? Es el proceso más importante aquí. Aquí nadie hace nada solo. El sistema está diseñado para eso, para que ese grupo sea el que revise y sea una decisión colectiva, colegiada, como le llamamos aquí. Y ese no es un proceso fácil en muchos casos. Mientras más compleja la situación, es más probable que haya más puntos de vista, más dudas y más consecuencias que hay que considerar. Y cuando eso sucede, pues tenemos que hablar más, tenemos que fundamentar a veces por escrito para tratar de convencer a los otros. Depende de la complejidad del tema. Pero ese es el proceso más importante en este tribunal, a diferencia del tribunal de primera instancia, por ejemplo, que el juez decide él mismo sin consultar a más nadie. Entonces vamos a hablar un poco a futuro. En tiempo de mucha tecnología artificial, que es algo que estábamos hablando ahorita, ¿qué retos enfrenta la judicatura? Pues mira, el primer reto que tenemos es el mismo que han enfrentado otras profesiones, salir del papel, digitalizarnos. Y eso está en proceso. Comenzamos con el tribunal de primera instancia y dentro de poco va a llegar a niveles apelativos.
Y eso le crea unos retos a todo el sistema, incluyendo a los jueces, que tendremos que acostumbrarnos a otra manera de ver el expediente, a otra manera de atender el calendario, etc. A los abogados le trae un reto también. Ahora la investigación jurídica es mayormente digital, ya no hay que estar metido en la biblioteca físicamente haciendo una investigación, no necesariamente. Pero también hay todas estas herramientas de inteligencia artificial y todo eso que son excelentes herramientas para comenzar una investigación, pero son un peligro si alguien pretende que le hagan el trabajo. Porque tienen la capacidad, si uno la da, de hacerlo, pero no tienen la corrección y el conocimiento. El factor humano hace falta. Uno tiene que amoldar esa investigación, esos escritos al caso que uno tiene al frente, a tratar de convencer a esos jueces. Y hay jueces que un argumento los convence, hay otros que un argumento sencillamente los vira al otro lado, en contra de uno. O sea que todo eso la inteligencia artificial no necesariamente lo sabe. Exacto. Entonces, ¿cómo vislumbra el futuro del tribunal después de 15 años? Por ejemplo, más vistas orales. Todo eso va a depender de quienes estén aquí. Yo tengo la esperanza de que sí, porque me parece que es importante que se le dé más visibilidad, no solo al tribunal, sino a las partes, que tengan la oportunidad de sentirse escuchadas, de que tuvieron su día en corte, de aclarar las dudas que puedan tener los jueces directamente sin caer de sorpresa. Y que los jueces tengan la mayor cantidad de factores y de información posible a la hora de resolver. Y el mismo proceso, eso es lo que hemos visto en los pasados meses, que funciona para un poco compartir información. Los jueces tienen algunas dudas, las aclaran, así que sin duda entre los jueces se convierte en una conversación. Cuando uno hace una pregunta, los demás están pendientes a la contestación. Puede que les añada a su proceso de decisión, puede que no, depende, pero siempre hay el factor de que puede ayudar incluso a lograr un consenso del tribunal, y eso es lo más importante, tratar de lograr una decisión donde una mayoría se ponga de acuerdo por un fundamento, ¿no? Excelente. ¿Y qué quisiera aclarar sobre la figura judicial? ¿Qué conceptos erróneos a veces se establecen que se puedan aclarar en este foro? Mira, a veces, quizás no tanto los abogados sabemos porque estudiamos qué hacen los tribunales en cada nivel, pero a veces la gente piensa que como somos el Tribunal Supremo, pues somos el que lo puede todo, el que se va a meter en todo y le va a dar instrucciones a todo, y vamos a de una manera a ser como un árbitro de todos los problemas de la sociedad. En realidad no. Somos la rama más débil, decían los federalistas, y razón tiene. ¿Y por qué? Porque nosotros no escogemos los temas que vamos a tratar. Claro. A diferencia de la legislatura, el gobernador, nosotros no nos levantamos un lunes y decimos, esta semana vamos a atender el tema X. No, tiene que haber un caso ahí para atender el tema X. Si el caso no llega, pues no vamos a atender el tema X. Y aquí la jurisdicción apelativa es limitada. A veces un juez municipal tiene más poder de afectar la vida de la gente, el inmediato, que nosotros aquí, que lo que estamos es revisando después que pasó por 2 tribunales, asuntos que muchas veces no afectan a todo el mundo, son a veces asuntos que afectan nada más que a unos pocos, que tienen importancia para el futuro porque pautan el derecho, pero no alteran la vida diaria de los ciudadanos, a diferencia de si a usted lo llevan arrestado a un tribunal, o si lo llevan por un caso de pensión alimentaria o por un problema entre vecinos que lo afecta directamente y de inmediato. Sin duda. Y a veces la gente piensa que esa diferencia de niveles, y que mientras más arriba uno está, menos jurisdicción uno tiene, choca con el concepto, pero si el Supremo debe tener más autoridad. Claro. Pero eso es difícil visualizar eso hasta que uno ve que el sistema es piramidal. Y que al tope de la pirámide, pues lo que se atiende es los asuntos que ya no se pueden resolver abajo. Exacto. Y lo otro que es los jueces, cómo llegan a los procesos decisionales, o sea, las reglas de evidencia y todo eso están ahí con un propósito. Y a veces la gente piensa, especialmente, los jueces deciden por estas razones, como
O sea, no quedan satisfechos y empiezan a inventar razones. Y yo creo que gracias a Dios la mayoría de la gente todavía tiene confianza en esta institución y yo espero que eso siga así. Para que eso siga así hacen falta dos cosas. Una, obviamente, que los jueces resuelvan conforme a la prueba y al derecho, no por factores exógenos. Y segundo, que haya una visibilidad y una transparencia. Las vistas orales tienen algo que ver con eso. La transmisión de vistas en el tribunal de primera instancia también. Si la gente ve lo que estamos haciendo y ve qué prueba se presentó y qué proceso hubo y qué discusión hubo, es más difícil luego decir que eso fue una decisión arbitraria, porque la gente va a ver que no lo es. Puede estar en desacuerdo, pero va a ver que hubo una deliberación, que hubo una prueba. Y si no tenemos esos factores, pues vamos a empezar pero también tenemos que aceptar una cosa, porque he oído mucho populismo reciente sobre eso, de que de alguna manera el sistema nuestro de traer los jueces contamina luego la rama judicial del sistema, y que los jueces van a estar atados a consideraciones partidistas o algo. Esa no es mi experiencia. Nosotros tenemos un sistema de nombramiento, el sistema presidencial americano de nombramiento, donde el gobernador nomina y el Senado confirma. Sí, son políticos los que lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una entidad ajena al gobierno, ni somos un comité de árbitros privados, ni nada parecido. Somos parte del gobierno, somos funcionarios de gobierno. Y gobierno implica, en estricta teoría política, que pertenece al pueblo, que son personas que trabajan para el pueblo. Y en una democracia el pueblo es el que tiene que escoger a esos funcionarios directa o indirectamente. Pudimos haber tenido un sistema donde el pueblo los escogiera directamente votando por ellos. O pudimos tener un sistema al otro lado, totalmente ajeno a eso, donde los jueces los nombren unas personas que no responden a la decisión del pueblo, que lo hay también en otros países, y cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo creo que escogimos entre el medio. Mira, si fuéramos electos, sí, magnífico, es lo más democrático que hay porque la gente los escoge directamente. El problema es que convertimos al juez en un político que tiene que hacer campaña y recoger dinero cada vez que va a elección. ¿Qué sucede? Y eso pasa y compromete muchas veces la decisión, porque ¿cómo le vas a fallar luego al que te donó? Es más difícil y crea dudas en la ciudadanía. El otro sistema, al otro extremo, está el nombramiento por comité y otro que lo hay en muchos países. El problema con eso es que te saca la rama judicial totalmente de esa responsabilidad al pueblo, lo aleja. Y la experiencia mía trabajando con jueces de otros países en muchas actividades que me ha tocado hacer, es que no hay la diversidad de jueces que hay aquí. Aquí hay jueces de orígenes sociales distintos, de preparación académica distinta, de ideas distintas, de filosofías judiciales distintas. No estamos hablando de política, de si son del partido X o del partido Y. Estamos hablando de maneras de ver la ley, de ver el derecho, que las hay. Y eso es lo que enriquece un tribunal. Y aquí esa diversidad la logramos porque en la medida que distintos gobernadores van nombrando jueces, pues tú tienes y distintos senados los van confirmando, tú tienes esa amalgama de jueces en el sistema. Se da especialmente los foros colegiados como este, donde tenemos personas que tienen una filosofía judicial y otros que tienen otra, y tienen que buscar un punto de convergencia, un punto medio. Versus esos otros sitios donde un comité nombra a los jueces y todos están hechos con el mismo molde y todos son de la misma filosofía judicial, sin contarte lo elitista que suena eso de que estás escogiendo los jueces que tengan contactos con ese comité, y todo va a depender entonces de quién es el comité. Como todo en la vida. Como todo. Así que yo prefiero que el comité sea el que el pueblo eligió, que es el Senado, y el gobernador que el pueblo eligió, y que el comité va a cambiar cada 4 años, porque hay elecciones cada 4 años, y el resultado es que tenemos una diversidad y
y que no lo tienen en otro sistema, que eso lo provee este sistema. Aquí lo que no hay es, por ejemplo, lo que la tienen los federales, la garantía de por vida. Pero sin embargo hay unos términos largos para los jueces y eso pues compensa en algo. Te permite hacer una carrera en la judicatura. Lo otro que sí nos tenemos que ocupar es de la calidad y la cantidad de candidatos. Eso se ha ido reduciendo desde que los sueldos de los jueces han quedado que no son competitivos, no comparan con lo que un abogado se gana en otro sitio. Y eso ha reducido la calidad y la cantidad, las dos cosas, de candidatos. Ya de por sí la profesión jurídica, ante todos los avances, no es una profesión que atraiga a tanto joven a estudiarla como la traía hace 30 o 40 años. Si a eso le añade que la compensación no va a ser la comparable en la rama judicial, pues va a haber muchos abogados competentes, exitosos, que van a dejar pasar esa oportunidad porque no están dispuestos a bajar un estilo de vida. Y eso lo tenemos que atender como sociedad, y eso me parece prioritario, porque nuestro sistema de nominaciones no es perfecto, pero probablemente si lo comparas con los otros es lo mejor que podemos lograr. Claro que sí. En esa misma línea, ¿cuál es el legado que usted quisiera dejar? Y, ¿verdad? ¿Qué quisiera que otras personas supieran de usted? Yo lo único que pienso como legado es, aparte de las decisiones que queden ahí publicadas para la historia, que uno siempre quisiera que se mantuvieran por muchos años, pero no hay ninguna garantía, va a depender de quién venga y cómo lo vea. Pero el legado sea de que aquí hubo una persona honesta que hizo el trabajo, y si me dicen honesto y me dicen laborioso, eso es legado suficiente. Y esta parte, ¿verdad? Para nosotros aquí en Detrás de la Toga es bien importante, porque nos gusta siempre dejar a nuestra audiencia con esos consejos, pero me gustaría comenzar por los jueces y juezas. ¿Qué consejo le darías? Consejos a los jueces. Primero, obviamente, lo que acabo de decir, que sean honestos, que sean laboriosos, que sean transparentes. Mire, si usted está seguro de lo que usted está decidiendo, defiéndalo, explíquelo. Tenga la seguridad de que se le va a respetar esa independencia de criterio. Puede que se equivoque, todos nos equivocamos en algo en la vida. Nos vamos a equivocar decidiendo un caso algún día. Probablemente pensamos, después que usted sea honesto y lo hizo pensando que lo estaba haciendo bien, no hay ningún problema si el sistema tiene procesos para remediar eso, y no hay nada malo. Lo que sí echaría por el piso su reputación y la de la rama judicial sería si estuviéramos resolviendo mal a propósito. Y eso no, gracias a Dios, le puedo asegurar al pueblo que eso no es así. Los jueces que deciden, muchas veces estamos en desacuerdo con ellos, son maneras, los ciudadanos tenemos ese derecho. Usted que nos está viendo, igual que yo, pero eso es parte del sistema, o sea, es parte del proceso. La justicia de los hombres no es perfecta. Claro. Pero mi consejo es ese, que hagan el trabajo, sean laboriosos, sean honestos. Y el otro consejo que uno le da a cualquiera: levántese a trabajar con gusto, haga lo que usted, el día que uno está haciendo algo que a uno no le gusta, es el día de irse. También tenemos una comunidad de estudiantes que atesoran mucho este contenido, y me gustaría que los dejáramos con algún consejo de parte de usted. Primero, que lean, porque esta profesión hay que leer. Hay que leer bastante. Pero sobre todo, leer para estudiar, no leer por leer. O sea, es bueno, especialmente cuando uno es estudiante, buscarle las 5 patas al gato. Porque así uno aprende qué es lo que está detrás del concepto. Una vez uno aprende lo que está detrás del concepto, uno lo va a poder aplicar, uno se lo va a saber, de verdad. Y que sean, que les guste esta profesión, que den el máximo. Yo sé que siempre hay la tentación y hay las presiones de los trabajos, de que tengo que salir de esto, pero se puede hacer un balance. Hay cosas que hay que dedicarle más tiempo, dedíqueselo. Y mi consejo, mire, si usted ama esto, le honre esta profesión, haga todo eso bien y póngale en alto, y haga que más personas les guste, les interese esto.
Y ese es el abogado que hace eso, va a ser exitoso y va a ser feliz, las dos cosas. Pues excelente, muchísimas gracias por acompañarnos en este contenido que nosotros atesoramos, le damos continuidad porque sabemos la importancia. A todas las personas que se conectaron con nosotros, hasta la próxima.